Aquí en México se robaron la cabeza de Pancho Villa. Hubo un cadáver, el de la presidenta de los descamisados, Evita. que no quiso lanzarse, pero que hubiera logrado la presidencia de su país. Pero lo trajeron para allá y para acá, protegiéndolo, ¿no? Tal vez Sí. de agresión, de profanación. No, sí lo profanaron. Otro cuerpo que no se ha localizado es el de Colón, Es verdad. que se ha andado tras su huella, pero no se ha podido precisar. Aquí Hernán Cortés, el conquistador, tuvo que ser disimulado en sus restos. Pero además, desde que muere allá en diciembre de 1547 hasta 1836, que es cuando lo esconden, tuvo como 10 exhumaciones. Estuvo en Texcoco, estuvo en varios lugares en España, luego lo tuvieron que mover porque la gente, cuando se enojaba mucho la sociedad en México, lo primero que se les ocurría era, vamos a quemar los restos de Cortés. E iban al Hospital de Jesús, que es donde los tenían guardados, para tratar de destruirlos, hasta que Lucas Alamán decidió ponerlos en una urna dentro del hospital y dejar en su testamento el lugar donde quedaban. Y en 1947 encuentran el documento de Lucas Alamán y se dan Y ya cuenta localizan. y localizan Sí. y les hacen los estudios. ¿Y tú qué opinas, Alejandro Rosas, de Ixcateopan? No, ese es el fraude monumental. Sí, yo no creo, no hay manera de demostrar, porque además los huesos que entregaron, que encontraron, perdón, se decían, en principio se dijeron que eran los de Cuauhtémoc, que coincidió como 2 o 3 años después de los de Cortés. Entonces era un poco como, bueno, tenemos los de Cortés, ¿cómo no tenemos los del primer defensor de la soberanía, que era Cuauhtémoc, de acuerdo a la historia oficial? Manda a la profesora Eulalia Guzmán y ella casi la obligaron a que reconociera que sí eran auténticos los restos, pero eran de animales y de niños y de mujeres. Decreto presidencial de Miguel Alemán diciendo que sí eran los restos de Cuauhtémoc. Y la prensa el otro día dijo, sí son los restos de Cuauhtémoc, pero de cuando era niño. No, y hubo 2 dictámenes, uno que sí y otro que no. Sí. Entonces nadie sabe. Yo no creo, francamente. Y había una lámina donde decía Re Guatemo. Era la única prueba que aportaban, aparte de los huesos, de que podía ser Cuauhtémoc. Pero era una forma de escribir las letras que no se usaba en el siglo XIV, XV. Recientemente 16, sacaron unos restos, medio los investigaron y los volvieron a depositar. Y nos quejamos amargamente de que se manoseara la columna a la independencia. ¿Es correcto? Sí, ¿Qué necesidad había? sí lo sacaron para hacerles análisis y darles su manita de gato a todos los que estaban en la columna. Y los tuvieron un tiempo en el Castillo de Chapultepec, que fue donde se hicieron todos los análisis y las investigaciones. En Palacio Nacional lo mostraron. Y los expusieron, sí. Palacio Nacional. Pero Sí. los pusieron en duda porque empezaron a decir que eran huesos de un ciervo y no precisamente de la nación. Entonces, realmente decías, bueno, ¿con qué sentido se ponen a investigarlos si se supone, ya tú tienes tu fe depositada en que sí corresponden a nuestros Es héroes? simbólico totalmente. Claro, es simbólico. tiene- Lo más macabro fueron las jaulas en las esquinas de la Alhóndiga de Granadita, Con las cabezas. que ahí permanecieron hasta que se logró la liberación. Sí, como 11 años, Total, porque las ponen en el 1811 y hasta 1822 las bajan. Sí. Sí, inmediatamente. Y contaban las crónicas que bajaban los cuervos o pues ese tipo de aves de rapiña y iban picoteando la piel y todo hasta que quedaron totalmente limpias. Otros restos célebres que nunca han encontrado son los de Mozart. Una fosa común. Y nadie sabe por qué. Porque era una celebridad aún a esa edad. Porque caía un aguacero tremendo el día de su sepelio y no le acompañaron
y fueron a dar a la fosa común, ¿no? Bueno, todo esto a propósito de que se acaban de robar otro cadáver. El del mayor escritor de Venezuela, Rómulo Gallegos. La tumba de mi abuelo, dice su nieta, el presidente de la República de Venezuela, insigne escritor, fue profanada. Se llevaron el mármol que la cubría. Se lo llevaron a él y a mi abuela. Se robaron parte de la historia de cada uno de los venezolanos. Por la confusión social que vive el país, los restos de Gallegos y su esposa fueron robados del Cementerio General del Sur. El hecho se produjo en el momento en que los saqueos a tiendas comerciales eran habituales por el desabastecimiento de productos básicos. La obra de Gallegos retrató la vida campesina venezolana, la pobreza, el latifundio, el mestizaje. En su novela Doña Bárbara, que aquí se volvió muy célebre, publicada en 1929, utilizó las analogías y el romance para cuestionar a la dictadura de Juan Vicente Gómez. Uno de los mayores premios de la literatura hispanoamericana lo entrega el gobierno cada 2 años. Entre otros lo ganaron Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Sí. Él fue presidente brevemente de la República en 48, 49. Creo que él fue derrocado por Marcos Pérez Jiménez, sí. Sí, que estableció una dictadura terrible, sangrienta, brutal. Y él es derrocado por un militar, precisamente, Wolfgang Larrazábal se llamaba, que convoca elecciones y surge el otro Rómulo Betancourt. Pues las cosas están tan graves en Venezuela que ya dejan 4 muertos. Maduro asegura que está dispuesto a sentarse a dialogar con la oposición para salir de problemas. Las protestas por alimentos dejaron una nueva víctima. Ascienden ya a 4 los muertos en las últimas 2 semanas. Y ya Maduro cedió, ha invitado a la oposición a dialogar. Él debería renunciar si la lógica estuviera en su cabeza, pero es un puesto político y es un hombre muy duro y es muy difícil que doble las manos, pero en bien del país ya debería, de alguna manera, establecer el caso de la revocación que se ha estado analizando. Si lo moviera verdaderamente el amor a la patria que dice tener, y a Venezuela y a los hermanos venezolanos y a los conciudadanos, sí tendría que cuando menos buscar una salida, no de renuncia y retirarse quizá para no perder ese asunto del poder político y de la ambición, una transición, como parecía que en un momento dado podía venir, que a la mera hora él mismo la canceló moviendo las influencias en la Asamblea y demás, pero podría ir pastoreando una transición rápida y efectiva, donde él garantizara, porque también para que no hubiera una represalia política después, donde él garantizara que no lo van a tocar o que no le van a armar un juicio político o alguna cosa así. Pero yo creo que él se va a aferrar hasta, no sé si llegue a un movimiento social armado. Chávez no vacilaba en aceptar esos retos. En alguna vez perdió el referéndum en una ocasión, pero las otras veces lo ganaba. Entonces aquí, como se ha desgastado el apoyo al gobierno, pues no está tan dispuesto Maduro a someterse a ese riesgo. Claro, pero a Chávez le tocó todavía una gran bonanza económica. O sea, el petróleo en arriba de los $80. Sí. O sea, no tuvo que enfrentar... Este ya es un problema que no solamente tiene que ver con el autoritarismo o una dictadura militar,
sino tiene que ver con que ya no estás abasteciendo las necesidades básicas de tu población, y cuando tocas esas, que es comida, es salud, que es alimentación, es agua, ahí es cuando vienen los movimientos sociales, no necesariamente por un rollo ideológico político. Hay que recordar cuando aquella mujer recomendó comer pasteles. Esa era la situación. Exactamente. Las hambrunas en todo el territorio soviético. Y Rusia. sobre todo Chávez, que tuvo la ocurrencia de sacar muchas empresas, pero él tenía los elementos económicos para soportar que se fueran esas empresas. Pero ya este hombre Maduro no tiene ni el ingreso petrolero y ha sacado casi todas las empresas extranjeras que pagaban impuestos. Entonces se quedó sin nada, porque ahora ni siquiera la ciudadanía paga impuestos, porque ¿sobre qué paga los impuestos? A ver. Ahí hay mano negra también, están bloqueándole el ingreso de elementos necesarios, lo más elemental para la subsistencia. Sí, porque cuando pierde el control del Congreso, de pronto en las tiendas aparece toda la comida y papel del baño, mágicamente, ¿no? Por ahí lo están estrangulando. Por ahí lo pueden estrangular.